Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea exaltado por siempre y para siempre. Gracias a nuestro Dios por permitirnos estar con ustedes una vez más. Bendecimos su vida y así con ese gozo y con esa alegría adoremos el nombre de Jesús nuestro Señor. Nunca te alejes de mí. Tu paz quiero sentir. Oh, mi anhelo es estar contigo, Señor. Tú me puedes limpiar solo con tu amor. Ven y tómame ya, ten piedad. Tómame en brazos, nunca me sueltes. Abrázame fuerte, seguro estaré. Si te escondes hoy de mí, yo no seré feliz. Oh, mi anhelo es estar contigo, Señor. Tú me puedes limpiar solo con tu amor. Ven y tómame ya, ten piedad. Tómame en brazos, nunca me sueltes. Abrázame fuerte, seguro estaré. Tómame en brazos, nunca me sueltes. Abrázame fuerte, seguro estaré. Nunca te alejes de mí, no. Tómame en tus brazos donde no estuve jamás. Tómame en brazos, nunca me sueltes. Abrázame fuerte, seguro estaré. Nunca me sueltes, abrázame fuerte, seguro estaré. Qué bueno es poder adorar a nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos a los amigos de Vertical por glorificar el nombre de mi Señor. Sabe que todos nosotros, de una u otra manera, somos resucitados. Va a parecer un poco fuerte esta pregunta, pero usted que está ahí en ese lugar, usted ha sido resucitado, usted estaba muerto y quizá nunca se dio cuenta
cuando fue levantado por medio de Jesús. Y de eso queremos compartir en esta oportunidad, resucitado. Pero antes de entrar con los pasajes que tenemos para esta ocasión, queremos dar el concepto de lo que es resucitar, devolver la vida a un muerto. Simple. Resucitar es devolver la vida a un muerto. Por eso vuelvo a repetir, todos nosotros en algún tiempo estuvimos muertos en términos espirituales, pero mi Jesús nos resucitó. Aunque en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que murieron literalmente, físicamente, y fueron resucitados por el mismo poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo Jesús. Dice en el libro de Marcos capítulo 5, verso 22, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Mire qué ejemplo más maravilloso. Una niña de 12 años que literalmente había muerto. Ya su familia, sus amistades la estaban llorando. Ya no se podía hacer nada con ella. Llegó mi Jesús y él les dice, no se preocupen, ella está dormida, ella no está muerta. Pero, ¿qué hacía la familia? ¿Qué hacían las amistades? Se burlaban de Jesús. No le creyeron a él. Por eso él vino, tomó a los papás de esta niña y a 3 de sus discípulos cercanos y entró donde estaba esta niña. Él inmediatamente, como dice la escritura, la tomó de la mano y le dijo, levántate. Al oír la voz del que hizo el universo, al oír la voz del que hizo los mares, del que produjo el agua, el aire y todo lo que hoy existe, al oír esa voz, vino vida a esta niña y fue levantada inmediatamente. Toda la gente, empezando con su familia y las amistades que le estaban llorando, se sorprendieron al ver que esta niña que estaba muerta volvió una vez más a la vida. Mire qué milagros de mi Jesús. La Biblia no dice si este principal tenía más hijos, pero suponiendo que hubiera sido única hija, ahí se estaba yendo la única descendencia de esta familia. Mas, sin embargo, ellos creyeron a Jesús
y por la fe de ellos, ella fue levantada. Ahora, hay un caso quizá un poco más directo, más fuerte de levantar a una persona. Dice la escritura en el siguiente pasaje, libro de Lucas, capítulo 7, verso 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Imagínense que usted iba en ese sepelio, iba acompañando a los dolientes. En eso se aparece el dador de vida. Y dice la escritura que él se compadeció. ¿Qué hizo mi Jesús? Se detuvo por un momento ese sepelio. Y él llega y toca ese féretro, esa caja, como decimos acá en Guatemala. E inmediatamente da la palabra. El muerto escucha la palabra y vuelve el espíritu de vida hacia él. Mire, qué impactante pudo haber sido entre toda esa gente. Detenido ese sepelio, el muerto sale. Ya lo llevaban a la tumba, pero él empieza a ver a todos lados mientras vuelve un 100% en sí. Y él lo último que recuerda es de que estaba en su casa acostado y que según él estaba dormido. Toda la gente quedó sorprendida. Una hermana que asiste a nuestra iglesia nos compartió en cierta ocasión que ella en un departamento acá de Guatemala estaban velando a una persona que había fallecido. Ya en horas de la noche, estando ahí los familiares y estando también las amistades, dice que de una manera sorprendente, el que estaba muerto se levantó de ese ataúd y todas las personas quedaron sorprendidas. ¿Qué sucedió ahí? La mayoría que estaba dentro de esa casa salieron huyendo porque se asustaron. Ahora, esto que le estoy contando sucedió acá en Guatemala. Pero mire este ejemplo de la escritura. Es similar. Aquí, delante de una gran multitud, ¿cómo es que mi Jesús llama la atención para su bendición de esta viuda, de esta familia? Yo considero que este joven estaba estudiando. Pienso que quizá en sus hombros, si es que en este entonces así lo acostumbraban, sus compañeros de estudio eran quienes llevaban ese ataúd. Qué sorprendente fue ver en ese entonces cómo es de que este joven vuelve a la vida por medio de una palabra del Hacedor de los cielos y de la tierra. Sabe que todos nosotros, como dije al inicio, estábamos muertos en pecados. Estábamos muertos quizá distractores, algunos en vicios, en alcoholismo, otros quizá metidos en adulterio, en cualquier clase de pecado. Nosotros estábamos muertos en esas cosas
del mundo. Pero, ¿qué sucedió? Cuando permitimos voluntariamente que Jesucristo viniese a nuestra vida, que Jesús hiciera el mayor milagro en nuestra vida, nosotros pasamos de muerte a vida, pasamos de oscuridad a luz, pasamos de maldición a bendición. Mire qué hermoso esto. Tiempos atrás estábamos en un ataúd hablando espiritualmente. Había mucha gente que estaba velando quizá a esa persona en ese ataúd. Estaba viendo todo lo malo que se ejecutaba y se hacía. Pero hubo una intervención divina. Jesucristo vino a su vida. Jesucristo vino a su casa. Jesucristo entró a su hogar. Y cuando entró Jesús, entró vida, entró bendición, entró bienestar a usted y a su familia. Yo no sé si usted se alegra porque Jesús es el dador de vida. Yo no sé si usted se regocija porque el dador de vida eterna está con usted y en su casa. Ahora, dice la escritura en el siguiente pasaje. Vayamos a un pasaje muy conocido por todos nosotros. Libro de Juan, capítulo 11. Todos sabemos que en el libro de Juan, capítulo 11, se habla de una historia que quizá la mayoría de nosotros ya la ha escuchado con anterioridad. Es de Lázaro, el amigo de Jesús. Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. La Biblia describe que como mínimo en 3 ocasiones, según lo describe la Biblia, Jesús llegaba a la casa de ellos a descansar, a compartir, a platicar con esta familia. No cabe la menor duda que ellos eran del círculo de una amistad muy estrecha con Jesucristo. Miren, hermanos, qué hermoso saber esto, que cuando Jesús llegaba a Betania, él no iba a un hotel, él no iba con otras amistades, él iba a casa de Lázaro, donde estaban sus amigos. Yo pienso que ellos tenían una habitación específica para mi Jesús y él compartía con esta familia. Pero dice la historia que ese amigo de Jesús enfermó. Las hermanas le mandaron ahí a mi Jesús un mensaje quizá por WhatsApp o le mandaron un email. Le dijeron, mira, amigo Jesús, tu amigo al que tú quieres tanto está enfermo. Por favor, puedes venir y lo puedes sanar. Y mi Jesús le responde quizá por otro email, no se preocupen mis amigos, ya voy a llegar. Nada más. Pero como él tenía tanto que hacer hasta el día de hoy, porque él se preocupa por nosotros, mi Jesús se quedó en esa ciudad donde estaba por 3 días más, predicando la palabra, enseñando la palabra, sanando enfermos, echando fuera demonios, dando vista a los ciegos. Mi Jesús ocupado con todo esto. Pero luego le dice a sus discípulos, vamos donde está la familia de Lázaro, porque Lázaro está muerto. Y sus discípulos lo acompañan. Para esto ya habían pasado 4 días. Y se enteran que Jesús llega a Betania. Se entera Marta, se entera María. Se regocijan en cierta forma, sí, pero por una u otra razón. Quizá había tristeza en ellos. ¿Por qué Jesús no llegó antes de que muriera su amigo? Y es que sabe, nuestro Dios va a llegar en el momento oportuno, en el momento exacto. Dice la escritura que una de las hermanas le dicen a Jesús, en lugar de darle la bienvenida, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto.
En lugar de saludarlo, en lugar de darle un abrazo, como siempre lo recibían, quizá lo reciben con algún reclamo. Y hoy en día hay personas de esa forma que le dicen a Dios: mira, Señor, desde que me convertí al Evangelio, se me han cerrado estas puertas. Desde que me convertí al Evangelio por seguirte a ti, mis mejores amigos me dejaron. Mira, Señor, aún mi propia familia me ha dado la espalda. Si eso ha pasado con usted, alégrese, porque el Señor lo que está haciendo es que usted sepulte, que usted entierre cosas del pasado, porque vienen cosas nuevas, cosas diferentes, cosas totalmente sobrenaturales para usted. Ya no le diga a Dios: Señor, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Si tú hubieras estado acá, quizá mi papá no hubiera muerto. Si tú hubieras estado acá, mi hija no hubiera muerto. Si tú hubieras estado acá, no hubiera perdido mi casa. Si hubieras estado conmigo, no me hubiera endeudado. No le diga eso al Señor. Si Él permitió todas estas cosas, es porque Él se va a glorificar en su vida. Y eso fue lo que pasó con la familia de Lázaro. Dios quería dar una enseñanza a la familia de su mejor amigo, a la familia donde él llegaba a acampar, a descansar, y a todas las amistades que ellos tenían. Pero ¿qué dice Jesús? Llévenme al lugar en donde lo sepultaron. Quiero ver esa tumba donde está Lázaro muerto. Y dice en el capítulo 11, versículo 17 del libro de Juan: vino pues Jesús y halló que ya hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Versículo 38, Juan 11:38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. 4 días. Marta dijo la verdad. Mira, Jesús, ya la chito, así le decía cariñosamente, ya la chito, ya lleve, Señor. Mira, Señor, yo era el que le lavaba la ropa a Lázaro, sus pantalones, sus calcetines, toda su ropa, yo se los lavaba. Y mira, Señor, te cuento en confianza, si Lacho, estando en vida, soltaba unos olores, y ahora que está muerto, no digamos, Señor. Entonces, yo pienso que mi Jesús se rió, pero todas las personas, me imagino que a cierta distancia estaban con algún pañuelo o bien se cubrían su nariz para soportar ese olor muy fuerte, ese olor de muerto, ese olor ya de podrido en cierta manera, por esa descomposición que había en el cuerpo de Lázaro. Pensemos un momentito. Cuando una persona muere y es enterrada, la carne empieza a podrirse. El olor no va a ser de la mejor fragancia, del mejor perfume. Va a ser un olor muy feo. Pero, ¿qué pasó ahí? Una vez más, verso 39. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Puede voltear a ver a la persona que tiene a su lado y dígale: mira ese problema que estás pasando, esa dificultad que tenés, ese miedo que te está embargando todo tu mente, lo que estás haciendo. No te preocupes, no te he dicho
que si crees en Jesucristo verás la gloria de Él. ¿Por qué le tienes miedo a lo que está pasando alrededor? ¿Por qué tienes miedo a esa pandemia? ¿Por qué tienes miedo que algunos están siendo afectados por eso? No te preocupes. Si tan solo crees en Jesucristo, vas a ver su gloria. No te puede tocar ningún mal, ninguna plaga. Va a tocar tu casa, no va a tocar tu morada, porque tú crees en el dador de vida. Y dice en el verso 40, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Verso 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Mire qué interesante esto. Yo me imagino, era una cantidad muy grande la que fue a ver el sepulcro donde estaba el muerto. Acá en Guatemala se usa la palabra el finado. Así dicen los abuelitos de hace mucho tiempo. Ya estaba muerto Lázaro. El que estaba muerto salió atadas las manos y pies. Y Jesús dijo, desatarle y dejarle ir. Pero ¿qué sucedió ahí? Muchos dejamos la historia de Lázaro hasta ahí. Pero ¿qué pasó después de que Lázaro fue resucitado? Dos pasajes y terminamos, por favor. Acompáñeme en el libro de Juan, capítulo 12, por favor. Dice en el versículo 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Vuelvo a leer el versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Qué importante fue lo que hizo mi Jesús. Ahora la gente decía, vamos a Betania. Y cuando veían a Lázaro, la gente decía, mira, el que está ahí, ese ya estaba muerto. Yo fui al velorio de él. Mira, si esa noche nos dieron unos tamales, miras qué rico. Nos repetimos y hasta a puro café tuvimos toda la noche. Vieras qué bien nos atendieron en el velorio ahí de mi amigo Lázaro. Pero mira, el que está a la par de él se llama Jesús. Él solo dio una palabra. ¿Y qué pasó? Ahora está a la par del que lo resucitó. Qué importante es ser agradecido con Dios. Pero hay gente que se ha olvidado de quién le dio la vida. Hay gente que hoy en día no se acuerda de quién lo sacó de ese pozo de la desesperación. Gente que me está escuchando en este momento, que quizás se olvidó que un día estuvo en una cama. Ya los médicos lo dijeron que ya no podían hacer nada. La medicina que le inyectaban o tomaba ya no hacía nada en esta persona. Pero clamaron a Jesús y mi Jesús hizo ese milagro. Aquella persona que a un día lo amenazaron o estuvieron a punto de algún accidente o de matarlo, mi Dios intervino para guardarlo y protegerlo. ¿Dónde están esas personas para darle gloria a Dios? ¿Dónde están? Aquella gente que le dijo, Señor, si tú me das este trabajo, si tú me das esta empresa, yo te voy a servir.
y mi Dios le dio el mejor trabajo. Mi Dios prosperó su empresa. ¿Dónde está esa gratitud a mi Dios? ¿Dónde? Sabe que el que es agradecido con Dios nunca dejará de estar a la par de Dios. El que es agradecido con Dios en todo tiempo y en todo momento estará sentado a la mesa con Él. Aquel hombre que por más de 38 años no podía andar y mi Jesús le dijo, levántate, que fue lo primero que hizo. Se fue al templo a adorar a Jesús. Aquel hombre que estaba ciego por muchos años recibió la vista por mi Jesús. Inmediatamente, ¿qué hizo? Fue al templo a adorar a mi Señor. ¿Dónde está ese reconocimiento para el que nos ha dado la vida? Hoy, si usted tiene lo que posee, no es porque sea inteligente, no es porque ha trabajado horas extras, no es porque se ha esforzado o se ha desvelado, no, es porque mi Dios le dio ese poder para hacer esas riquezas, pero Él espera de usted que así como Él lo resucitó, que así como Él lo levantó, que usted sea agradecido y vuelva dando gloria a Él y no apartarse de su nombre. Quiero dejar esto en sus corazones. Un día usted estaba muerto y mi Jesús lo volvió a la vida. ¿Cómo no agradecer esta resurrección que Él ha hecho en usted? La mayor gratitud que podemos tener para con mi Jesús es amarlo, honrarlo y servirle todos los días de nuestra vida. Ahí donde está usted, si se ha olvidado de glorificar al Señor, este es el tiempo para que se recuerde. Este es el tiempo para que piense de dónde mi Jesús lo ha sacado. Todo lo que mi Dios ha hecho por usted y por su familia. Este es el momento de reconocer lo que mi Jesús ha hecho por su casa y por todo lo suyo. Padre, te doy gracias por cada persona que nos está escuchando. Yo ruego en el nombre de Jesús que tú los levantes, que tu Espíritu Santo los guíe para no apartarse jamás de tus caminos. Te doy gracias por cada uno de ellos. Dios, los cubro con tu sangre y que la presencia de tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de ellos. Si usted recibe esta bendición, ahí donde está puede decir amén, amén y amén. Gloria a mi Jesús.